la grabación. Entonces ahí la idea, lo que les dije, es vamos a construir un formulario. Con un paralelo trabajé, que lo habíamos hecho anteriormente con TypeScript, que era, tenemos un campo tipo input, y en ese campo tipo input estamos ingresando el nombre, ¿sí? Entonces vamos a tener dos botones, un botón que va a ser el insertar y otro que va a ser eliminar. Entonces el insertar lo que va a hacer es adicionarlo a una lista que se va a ver en el HTML, y eliminar lo que va a ir haciendo es eliminando cada elemento de esa lista. Eso lo hicimos en uno de los clases de los paralelos. Eso lo hicimos con TypeScript y HTML. Esta vez vamos a usar el framework de Angular para implementar formularios y hacer uso de directivas de Angular. Entonces ahí está instalando los paquetes. Terminó de instalar. Y vamos a darle aquí, ls, y vamos a entrar a nuestro proyecto que se llama listo. Voy a darle aquí clear para que podamos ver. Entonces, ahí está nuestro proyecto y para ahora nuestro proyecto vamos a crear un componente. Otra vez para recordar de esto, entonces le damos ng generate component y vamos a crearlo dentro del directorio, un directorio que se llame page, y vamos a crear este componente que se va a llamar lista. Entonces, vamos a llamarlo lista. Entonces, vamos a generar el componente. Ahí, esto es de Google Analytics, no es necesario realmente. Y ahí creo nuestro componente lista. Entonces, ahora sí, Visual Studio, vamos a abrir nuestro proyecto. Entonces, vamos a ubicarnos, está aquí en repositorio. Recuerden que siempre en el repositorio que compartí están todo lo que vemos. Se comparte en el repositorio, inclusive ambos proyectos de lo que hemos trabajado en los diferentes paralelos está en el repositorio. Entonces aquí está y acá está el directorio y acá está listas, que es lo que vamos a trabajar, ¿sí? El directorio lista. Entonces, primero que todo, vamos a abrir lo que es la vista de lista. Y vamos a comenzar a crear un formulario muy sencillo. Entonces ya hemos visto el for en HTML5 y lo mismo, cada elemento viene en un lista de ítems. Entonces vamos a crear un UL y LI y en este solamente vamos a colocar lo que habíamos dicho, el nombre. Entonces necesitamos un tipo input, ¿sí? Y este va a ser un tipo texto. Este es de texto. Profe. Sí. Disculpe, es que me acabo de conectar. ¿Este proyecto que están haciendo es el correspondiente a Grupo A o es un nuevo proyecto que acaban de crear? Ninguno, es indiferente. Cuando son simultáneos los paralelos, vamos a trabajar, en este caso, es hacer un formulario sencillo, pero viendo lo que son directivas y etiquetas de formulario. Sí, es algo más práctico desde la parte lógica. Con cada paralelo sí trabajo el proyecto específico, es para que no se vayan a confundir. Pero cuando estamos simultánea, trabajamos algo que luego vamos a hacer uso en cada uno de los proyectos independientes. Ya. Gracias. Vale. Entonces, en este caso, vamos a hacer uno desde cero, por eso se llamó lista. Y básicamente vamos a ver es afianzar la teoría que está dentro de la clase, a qué se le llama directivas y a qué se le llama las etiquetas de los formularios. Recuerden que ya la siguiente semana, a partir de la siguiente semana ya empezamos a ver backend y seguimos usando Angular, pero ya es adicionarle más elementos, es decir, backend, ¡ay, Dios mío, backend! Vamos a virar, vamos a instalar otro servidor, pero desde el lado de backend con PHP. Vamos a empezar con PHP y luego vamos subiendo con Node.js y así gradualmente. Bien. Entonces, en este caso vamos a hacer un formulario. Como habíamos quedado, entonces lo que hemos visto en el HTML5 siempre para las etiquetas del formulario vienen dentro de for y estamos creando una lista de ítems que son los elementos de entrada de ese formulario. En este caso he adicionado el UL, que es una lista, y vamos a colocar lo que es un input
que este básicamente, perdón, tiene una entrada y este es el nombre, ¿sí? Así lo creamos en el HTML5. Ahora miramos cómo cambia en Angular. Vamos a hacerlo tal cual como lo hemos creado en nuestro HTML5 de etiquetas. Aquí siempre poníamos un for y aquí colocábamos el nombre y aquí nombre, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que este nombre se va a agregar a una lista. Entonces, vamos a colocar un LI, ¿sí? Hasta ahora esto lo tenemos, es tipo test, ¿sí? Y los required, es decir, las validaciones de que es obligatorio, que tenga un tamaño máximo de algo, vamos a dejarlo que sea dentro de la parte lógica, es decir, que aquí no lo vamos a colocar. Vamos a colocar un botón, ¿sí? Y este botón sí lo vamos a hacer que sea tipo submit, ¿sí? Y a este botón vamos a decirle que este es el que va a encargarse de adicionarlo a la lista. Entonces vamos a decirle que sea adicionar o agregar. Puede ser agregar o el famoso CRUD, ¿sí? Que el famoso CRUD básicamente significa, ya saben las siglas del CRUD, ¿sí? Que es crear, leer, actualizar y eliminar, ¿sí? Que así se conoce. Entonces vamos a decir un crear y vamos a crear otro button dentro de esta misma, pero este va a ser básicamente un tipo button, ¿sí? Cumple la función de botón nomás, no es tipo submit. Y vamos a decirle que este va a ser la función de eliminar. ¿Sí? Eliminar. Bien. Entonces ahí ya tenemos todo. Ahora, cuando nosotros teníamos dentro del for aquí, nosotros le colocábamos nombre al formulario y le decíamos el ID y le decíamos formulario, ¿sí? Le decíamos formulario. Eso es lo que hacíamos dentro del HTML5. Ahora, como estamos trabajando dentro del framework de Angular, normalmente este formulario se le coloca con un nombre que se llama for group. Entonces, busquemos algo que se llama el for group, ¿sí? Y el for group viene a reemplazar el atributo que nosotros lo colocábamos o la propiedad de esa etiqueta for, que era el ID. Aquí se llama for group. Entonces es como decir, vamos a agrupar ese formulario unos diferentes ítems y dentro de este ítem está el input, ¿sí? Entonces este viene siendo el ID y vamos a decirle que este se llama formulario. Este se llama formulario. Ahora bien, el evento, no sé si recuerdan que en HTML el evento lo que hacíamos era con TypeScript o JavaScript, le decíamos document. ¿Sí? Relacionábamos primero el ID y luego le decíamos add listener y escucha el evento onSubmit. Aquí solamente le colocamos entre paréntesis ngSubmit, ¿sí? Y le decimos el ngSubmit a dónde debe abrir. Entonces, en este caso, vamos a decirle que va a haber una función que se llame crear. Si yo tengo esto de esta manera y no he creado, digamos, el elemento for group ni la función, digamos, en la parte lógica, me va a generar error. ¿Sí? Vamos a hacer eso para que miremos los errores y a la misma vez vamos interpretando los errores. Entonces, en este caso, yo solamente he creado la parte de la vista y todavía no le he dado lógica, ¿sí? La parte de la lógica. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr, vamos a decirle en server, y ahora que corremos, él va a generar errores. Entonces, también es bueno para que miremos e interpretemos cada uno de los errores que origina Angular. Entonces, en este caso, bueno, lo mismo, tengo el puerto ocupado, va a compilar,
Mientras comparto esta pantalla en caso de que quieran copiar ahí. Entonces, hasta ahora hemos adicionado for group y ngSumit, ¿sí? ¿Qué más para ir colocando? Ya aquí, dentro de Angular, ya no se llama ID, ¿sí? Como estamos trabajando con for group, entonces debemos decirle for group o group for group name, ¿sí? Acá. Entonces ya lo llamaríamos como for group name, ¿sí? Ese sería nuestro ID ahora con la etiqueta. Entonces este ya debería ser nombre. ¿Alguien creo que escribió algo? ¿A alguien le sale esto en el for group? ¿En qué parte? Acá arriba, Roberto, ¿te está saliendo el error? Claro, tanto en formulario como lo que acaba de hacer ahora en input. Es decir, pero cuando estás compilando o solamente acá. El error es básicamente que el editor dice en esta línea de código, no en la consola. Ah, vale, te está diciendo cuando intentas colocar for group, ahí es donde te está saliendo el error. Claro, me sale un error así. Que justo en esa parte de texto me dice no se puede bindear lo especificado. Porque no existe una propiedad llamada formulario para Angular. Vale, déjalo así, ya vamos a adicionar, tal vez, instalaste alguna extensión, no sé, tal vez es que esté validando que debe estar desde la parte de TypeScript, ¿sí? Entonces, tal vez esto que te está saliendo aquí es porque debes adicionarlo en esta parte de la lógica, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar y ahorita me dices si te sigue saliendo el error. Bien, entonces si ustedes ven, aquí me sale un error, ¿sí? Varios errores, ¿sí? Y estos errores básicamente son, primero, aquí salen el error porque primero dice, a ver aquí cuando ya está compilando, aquí dice primero que formulario no existe, ¿sí? En la lista de componentes, es decir, formulario en la parte de la lógica, aquí antes del constructor debe crearse y debe decir que es un for group porque es un tipo objeto. Entonces aquí debemos decirle formulario y debemos decirle for group. Para nosotros poder trabajar con for group, debemos antes de hacer eso importar un módulo en Angular que es de force. Entonces antes de hacer eso, vamos a ir aquí arriba y vamos a decirle import, porque los formularios se trabajan con un módulo de Angular, y vamos a decirle from, entre comillas simples, vamos a decirle arroba, Angular, y ustedes ven que hay algo que se llama force, ¿sí? Entonces, ese es el módulo que para trabajar formularios. Y aquí vamos a decirle for group, lo vemos aquí. Y vamos a decirle también for builder, ¿sí? Porque el full builder es el que permite construir la estructura del for group diciéndole, vea, este formulario va a tener los siguientes elementos de entrada, ¿sí? Y eso es lo que permite hacer es el for builder. Entonces, ahí lo tengo. Entonces, para que formulario quede declarado aquí, reconozca que es un for group, debo declararlo aquí. Entonces, digo formulario, que es nuestra variable, como la hemos llamado, vamos a decirle que va a ser un tipo, es de tipo for group, ¿sí? Le damos for y le damos group. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Que va a ser de tipo for group. Para que él pueda reconocer esta declaración de esta variable. Bien. Luego, ¿qué debemos hacer? Luego, debemos hacer uso de este for builder, es decir, la hemos declarado, pero va a seguir saliendo los errores. Si ustedes ven, los errores siguen saliendo porque uno de los errores, sigo más abajo, acá
acá creo que ya dice, por ejemplo, dice esta parte, for group todavía sigue siendo una propiedad de for, es decir, todavía se ha creado el tipo, pero no se le ha asignado qué campos hay dentro de ese formulario. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos en el constructor, como hemos importado el full builder, vamos a inicializarlo. Entonces, vamos a decirle public, vamos a colocarle fb y vamos a decirle que es full builder. Full builder. Y dentro del constructor, entonces vamos a inicializar formulario. Solamente lo hemos dicho de qué tipo, pero no le hemos inicializado. Entonces, aquí ya le decimos this formulario, porque al declararlo aquí, estamos diciendo que el formulario es un atributo global y el this formulario estamos haciendo referencia a ese tipo. Entonces, this formulario, vamos a decirle que es igual a fb.group, ¿sí? Y dentro de group, veamos aquí la información, básicamente es donde yo voy a colocar, por eso coloco en llaves, porque es un objeto, voy a colocar la estructura que tiene este formulario, ¿sí? Es decir, voy a colocar cada uno de los campos del formulario, ¿sí? Que tiene. Entonces, por ejemplo, uno de mis campos, ¿cómo se llama? Se llama nombre, este que está aquí, ¿sí? Entonces, yo digo aquí, dentro de llaves, ¿sí? Voy diciendo, por ejemplo, nombre, dos puntos, ¿sí? Viene acompañado como el nombre punto value, el valor, ¿sí? Coma, las diferentes tipos de validaciones. Así viene la estructura. Nombre es el campo que estoy creando dentro de mi formulario. Aquí se llama nombre, ¿sí? Entonces, mi primer objeto es nombre, el que se llama, y aquí entre corchetes estoy colocando ya los valores de ese campo, que sería nombre, o las propiedades de ese campo. En este caso, vamos a colocarle que no va a tener ningún valor. Y aquí vienen las validaciones, es decir, necesitamos que sea obligatorio, etc. Cuando son más de una validación, yo puedo colocar validators, ¿sí? Para validar y decirle que este campo quiero que sea obligatorio, ¿sí? Él automáticamente, si ustedes ven en la parte de arriba, adiciona el validators que también trabaja con este módulo que se llama for. Si yo necesito adicionar más validaciones, entonces simplemente lo coloco como si fuera un vector y digo validators.require, validators. Si es un máximo, ¿sí? Es decir, un máximo número de caracteres, entre paréntesis, entonces coloco 10, ¿sí? Y de esta manera coloco dentro del vector las diferentes validaciones respectivas a ese campo. También está validators.parents, que es parámetros. Validators.parents, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a colocar estas dos. Y si tengo más campos en el formulario, lo separo con coma, por ejemplo. Y si tengo en esta, aquí se me fue acá, con coma, porque este pertenece a las validaciones. Y vuelvo y declaro el otro input, si tengo otro input, por ejemplo, clave, dos puntos, y adiciono toda la estructura que debe tener. En este caso, yo solamente tengo un input, una entrada, ¿sí? Que básicamente es el nombre. Entonces, coloqué esta parte. Profe, Bien. cuando son nombres o, bueno, una cadena de string, bueno, un strings, mejor dicho, ¿es necesario hacer esto, lo que comenta usted, que hacer una concatenación entre las llaves como si fuese un vector?
Sí, va a tener más de una validación, sí, es decir, en este caso yo lo hago aquí como un vector porque va a tener dos validaciones, uno que es obligatorio el llenado del campo y el otro que tenga un máximo de 10 caracteres. Si no va a ser, es decir, solamente va a ser una sola validación, yo puedo quitar esto y solamente dejar esto. ¿Sí? ¿Esa era tu pregunta? O iba... Sí. Vale. Bien, entonces aquí voy a salvarlo. Todavía sigue saliendo el error. ¿Sí? ¿Por qué va a salir el error? El error sigue saliendo. Bueno, ahorita miramos, sigue saliendo también por el nombre de la función. Entonces vamos a crear la función. ¿Sí? Entonces, ¿la función cuál es? La función se llama crear, ¿sí? Entonces, la función, si nosotros colocamos la función aquí, nosotros debemos crear la función. Entonces, debemos crearla y básicamente es crear. ¿Sí? Vamos a hacer solamente esta función. Vamos a decirle que cuando imprima aquí, vamos a imprimir formulario.value, ¿sí? Solamente vamos a imprimir esta parte. Entonces, de nuevo, vamos a mirar acá. Entonces, aquí nos está diciendo, voy a volver a compilar, porque ya originó tantos errores que no supe cuál era el último. Entonces, voy a volver a compilar, es para mirar bien. Los errores que está originando. Entonces, ahí está construyendo. Mientras tanto, ya he declarado el formulario, lo he declarado como un for group y he dicho básicamente, y esto está dentro del constructor, si ustedes pueden ver acá, ¿sí? Y esta parte del formulario, aquí, sí, Sebastián. Aquí sería buena práctica empezar trabajando primero, preparando todos los scripts primero y después preparar HTML, ¿o es completamente subjetivo? Yo diría que es más bien primero la vista y luego sí vienes a la parte de la lógica. Digamos que es subjetivo dependiendo cómo te quede más fácil, pero diría que es mejor que vayas construyendo la vista primero, que sería el HTML, y luego vienes a la lógica para construir el formulario, ¿sí? Para que él pueda leer cada uno. Muchas gracias. Vale. Entonces, aquí vamos a originar, aquí nos está originando, si vemos, nos sigue originando un error, voy a ir de nuevo acá. Aquí el error sigue saliendo y el error que vemos acá, veamos acá, me está diciendo básicamente es con el nombre. Me está diciendo propiedad nombre no existe en el tipo de lista de componente, ¿sí? Que básicamente lo que vamos a hacer para solucionar esta parte, vamos a hacer uso de algo que se llama el for abstract, que es como que él pueda leer for abstract. Vamos a ver si está aquí. Vamos a adicionarlo acá. Y vamos a crear usuario no, nombre, perdón, que es nuestro tipo. Y vamos a decirle que nombre va a ser un abstract group. Vamos a adicionarlo en la parte de acá. Un abstract group. Voy a adicionarlo acá. Un abstract group, perdón, acá. Vamos a adicionarlo como un abstract group directiva. A ver si no lo... un abstract control, perdón. Un abstract control. Ahí está. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que hace? El abstract control, inclusive acá lo puedo borrar, y el abstract control
lo adiciona acá, que también pertenece a formularios, a forms. El Astra Control, lo que estoy diciendo es que cada input es como un control, ¿sí? Un control, y este es de tipo abstracto, ¿sí? Es decir, estoy creando como si fuera un nuevo control, ¿sí? Para este input. Y eso tendría que hacerlo para cada uno. ¿Y eso para qué es? Porque es la manera más fácil. Aquí solamente le estoy diciendo, mi formulario tiene la siguiente estructura. Pero con este hasta control lo que hace y me permite es leer el valor de cada objeto. Entonces, podría crear por cada input un Astra control, ¿sí? Al crear esto, entonces debo inicializarlo acá y decirle this nombre. ¿Hay una pregunta? This nombre, vamos a decirle this nombre, y en esta parte, si ustedes ven, cuando yo he creado un Astra Control, yo puedo acceder inclusive al valor de este control. Entonces uno le da punto y, por ejemplo, ese es el famoso get, de get y set. Puedo modificar el valor o get, que puedo obtener el valor de ese input. Y eso es a través de este tipo Astra Control, ¿sí? Es lo que puedo hacer. Entonces, en este caso, voy a decirle que this nombre es igual, ¿sí? A this formulario punto control, ¿sí? Voy a decirle de esta manera. This formulario punto control, y le voy a decir a qué campo hace referencia, ¿sí? Y este es el campo que hace referencia el que he creado acá, ¿sí? Es decir, que este puede llamarse nombre 1 y acá debo colocarlo como nombre 1, ¿sí? Y esto es lo que está diciendo para hacer referencia a ese this nombre. ¿Sí? En este caso voy a colocarlos de la misma manera y lo voy a salvar. Entonces aquí vamos a mirar de nuevo. En for grupos name, voy a mirar acá. Voy a decirle que se llame nombre y voy a colocar este tipo. Voy a colocarlo de esta manera acá. Voy a volver a compilar, pero voy a limpiar la pantalla. Clear. Y voy a volver a correr. Entonces me paro aquí y debo tener esta parte. This nombre, que es lo que estoy inicializando y haciendo referencia a que la entrada de este input va a ser referida dentro de este nuevo atributo. Entonces vamos a mirar de nuevo, voy a mirar el error que está originando. Este nombre, si yo quiero, bueno, aquí el label ya no tiene funcionalidad, es decir, el label, el for name lo puedo quitar y solamente puedo colocar nombre, ¿sí? Porque ya no marca relación, ¿sí? Bueno, aquí me está diciendo, volvemos a dice, no puede, déjenme leo el error bien. Dice, from group no es conocido como una propiedad de entrada, ¿sí? Y básicamente me está relacionando aquí en la línea número 6. Es decir, aquí en la línea 6, vuelvo acá. Entonces vamos a hacer algo para que no marque error. Voy a colocarle que este es usuario.
Y a este le voy a colocar usuario. Vamos a ver si así me lo reconoce. For grupo name, usuario. Y miren, vamos a ver acá. A ver. En esta parte, ¿qué me falta? A ver qué he hecho mal. Bueno, no sé si a todos les está originando el mismo error que a mí me está originando. Sí, profe. Este lo voy a dejar dentro de init. Y aquí ya me está diciendo. Voy a hacer esto de nuevo, perdón. Voy a hacer estos cambios. Y acá voy a colocarle el mismo nombre. Creo que era porque lo había reiniciado. Y me está diciendo la propiedad. Ah, pero hay un problema con el Astral Control. Déjenme mirar acá. Sí, no debería suceder ningún inconveniente. Igual lo hice. Ah, no debería suceder ningún inconveniente. Porque antes de hacerlo, yo lo hice tal cual. This formulario, punto nombre, vengo acá, y nombre Astra Control. Nombre Astra Control. Y formulario es punto for group, ¿sí? El constructor es this formulario, this for, perdón, aquí me faltó el this. Aquí me faltó hacer referencia al this. Y vuelvo a eliminar esta parte y vuelvo a correr ng server. Y veremos a ver qué otra cosa. This.nombre formulario. Lo voy a colocar aquí. Y voy a mirar aquí en forGrid, pero el forGrid está bien. Aquí lo coloqué mal. No era for group name, ese era el problema. Es for control name. Sí, es for control name, porque lo estamos trabajando como for control name. Es decir, todo estaba bien, pero es for control name, no for group name, porque el group name es algo totalmente diferente. Entonces, el for control name viene así. Y este es el nombre de control. Entonces, aquí vamos a decirle que se llama nombre. For control name. No es for group, control group o for group name. For control name. Entonces, una vez que ya lo tenemos, vamos a compilarlo. Aquí es el for control name y aquí sí es el for group. ¿Sí? Ahí lo habíamos hecho mal. Y esta parte sí está bien. Damos espera que él sigue corriendo. Y aquí miremos que él corrió. Y miremos a ver si se originó el error. Bueno, ahí sigue saliendo. Entonces miremos cuál es el error de nuevo. For control name dice no es una propiedad del INP y dice for control name. Sí, for control name es igual a nombre. Aquí le hemos dicho que es tipo test y aquí el for group es esta parte. ¿Profe? Sí. El compañero dijo que debería faltarle el importe Del reactive formulario, que es claro, en en app módulo. app.module.ts. Claro. Aquí, que es import. Y en esta parte del import,
en todo caso eso no resuelve, No, no primer resuelve el que teníamos, problema. Ajá. pero resuelve el del Roberto, que era que no se podía hacer un bind de los for group, pero todavía existe el problema, pero igual hay una solución que, a ver, lo voy a enviar. Pero no. Active for group. Es que no logro ver el error, no sé si realmente es por algo que sucede, aunque para mí parece que sí sucedía por el reactive for control, porque aquí ya corrió. Voy a volverlo a probar. Ajá, sí ya sucedió. Era esa parte la que me faltaba, que era importar el reactive for module, que ese sí se me olvidaba. Ese reactive module solamente es importarlo, ¿sí? En la componente principal. No sé si ya se le solucionó. Gracias, Manuel. Sí, era por el módulo que me había olvidado. Pequeño detalle. Que no hay que olvidarse de este pequeño detalle, porque si no, no va a funcionar, ¿sí? Que es el formulario reactivo, porque estamos trabajando con formularios reactivos dentro de Angular, ¿sí? Ese era el pequeño detalle que se me había olvidado. Bien, una vez que ya está aquí, entonces no lo vamos a ver porque tenemos que configurar la ruta. Entonces, entremos aquí a app routing. Y en routing simplemente vamos a configurar una ruta muy básica. Voy a bajar esto acá. Y acá vamos a colocar el patch y solamente vamos a decirle que este va a ser lista y vamos a colocarle el componente. Entonces voy a importar el componente. Y esto ya lo sabemos, que esto es para bajar, buscar, page y lista, ¿sí? Componente lista. Y este va a ser el lista componente. Entonces, aquí ya lo tengo. Listo. Entonces, este va a ser lista. Para nosotros este se va a llamar lista. Y en el app component, voy a borrar todo esto. Es para poder llamar al formulario porque creé un nuevo componente. Entonces, solamente le voy a colocar app lista. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar, o no le digo app lista, lo puedo quitar de aquí directamente. A ver que tengo muchas cosas abiertas. Lo puedo quitar, ¿sí? Solamente colocar esto. Y hago el llamado aquí, @ lista. Puedo hacerla cualquiera de las dos, ¿sí? Si no configuro el router, entonces simplemente lo adiciono dentro del app component, la etiqueta lista, ¿sí? Cualquiera de los dos se admite, ¿sí? Yo configuré una URL, ya que estamos viendo URL. Bien. Entonces ya tenemos esta parte, casi que no, y la clave era en la importación del formulario. Profe, ¿puede volverse un poquito al routing module? Sí, claro. En el router module, ya voy. Aquí. Solamente lo que hace cada componente que le va a configurar una ruta debe importarlo aquí arriba. ¿Sí? Recuerden. Y es el componente como tal, no el directorio que contiene la vista, la lógica, es el componente como tal. Bien. Igual sigo teniendo un error de que el tipo abstract control no es asignable para string, number o null. Vale, pero esto ya sería en la lógica del componente, aquí, Claro, en el abstract control. claro. En el abstract control lo tienes llamado, es decir, un nombre de tipo abstract control. Y acá, dentro del constructor le diste this.nombre igual a this formulario controls y el nombre. Sí, ¿Tienes todo esto de esta manera? sí. ¿Y cuál es el error que te sale precisamente? Hasta el control no está definido con un tipo. No es asignable a tipos string, número o null.
Pero cuando lo estás compilando o cuando... Vale, que hay un error que está en HTML que es en el input, form control name igual ID. Claro, sería ahí, pero Quítale el ID tengo... para que no te genere problemas, el No, ID, no tiene el ID. pero tiene el for control name porque aquí lo habíamos, también modificamos, lo teníamos como for control group o Y lo tengo for a form control control, name. control name, ok. Si quieres voy a avanzar y ahorita miramos a ver si de pronto, es decir, cuando estás compilando te sigue saliendo el error. Sí. ¿Qué más puede ser? A ver, y en esta parte de arriba te fijaste que está esta parte, el Astra Control, el Validator, el For Builder y el For Group con el que estamos trabajando, importándolo. Esta parte la tienes y es aquí en @AngularForce. No sé si tienes esta parte. También. También están bien. Y Está acá bien, la verdad. publi fb tipo buildir y aquí this.fb. Yo lo tenía ahora como fb y es hacer mejor referencia a this.fb. Sí, también, pero no se preocupe. Avance nomás en la clase. Voy a ver yo. Vale, listo. Para no retrasar a los demás también. Vale. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Voy a abrir la versión de desarrollador, herramientas de desarrollador. Y en herramientas de desarrollador, bueno, ahí está originando un error, pero ahorita necesitamos mirar si él está leyendo el evento que es el ngSubmit, ¿sí? Entonces, en el ngSubmit, si ustedes ven, cada vez que yo le digo crear, en crear yo le estoy diciendo que solo imprima en consola el valor de this.formulario.value. Es decir, él imprime this.formulario.value como si fuera un objeto, ¿sí? Porque ustedes ven que si yo adiciono otro input, él me va a imprimir el valor de ese input acá, ¿sí? Entonces, si yo coloco aquí, un nombre cualquiera, me va a salir el nombre, ¿sí? Me va a imprimir. Voy a decirle acá el valor y él va a sacar acá, digamos, cada vez que él imprime, es imprimiendo el valor de esto, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Perdón. Acá en this formulario lo que está imprimiendo es la estructura que tiene esto, ¿sí? Es la estructura que tiene esto. El this.nombre.thisFormulario controls nombre, lo que está haciendo es que yo puedo referenciar cada input como un control, ¿sí? Entonces puedo llamar a este this.nombre, es decir, aquí puedo decirle this.nombre.value, ¿sí? Para que me imprima el valor de ese campo al yo declararlo como un abstract control, ¿sí? Entonces acá, bueno, acá genera un error, vamos a ver, aquí me está diciendo, creo que es el mismo problema que tú tenías, Sí. donde está diciendo el abstract control no es asignable al tipo string, nombre, nulo del objeto, ¿sí? Porque el abstract control no ha sido asignado a un tipo, ¿sí? Es decir, esta variable que está acá, que estoy imprimiendo, básicamente está diciendo es que no tiene un tipo definido y debo declarar ese tipo al cual estoy haciendo referencia, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a decirle, voy a entrar acá, para nosotros poder llamar la variable, vamos a decirle acá adentro, this.nombre, ¿sí? Es igual a this.formulario, ¿sí? Para poderla leer. Y vamos a decirle, si ustedes ven this.formulario, voy a quitar esto. Voy a quitar este control nombre, o no lo vamos a utilizar por ahora. Y vamos a decirle this.formulario.
Y miren que hay varias funciones. Dentro de esta vamos a buscar una que se llama get, que es de obtener. ¿Sí? Y vamos a decirle que qué valor es el que debemos obtener de ese this formulario. ¿Sí? Entonces le voy a decir que el formulario que quiero obtener se llama nombre, mi campo. ¿Cuál? No este de acá, sino el que le he colocado aquí con el for control name. Voy acá. ¿Sí? Y voy a decirle que este es un for loop. ¿Sí? Que este va a ser de tipo for loop. Entonces ahora si le digo this.nombre punto y le digo ahí value, ¿sí? Para que pueda, vamos a ver, tipo value. Y pueda generarme, no el error, vamos a ver acá. Voy a ir acá y voy a limpiar de nuevo. Déjenme acá. Y voy a darle otra vez en eje server para que podamos compilar y mirar bien el error que se está originando. Entonces, esta parte de acá, de control nombre, vamos a adicionar acá este nombre. A ver, déjenme, lo veo, sí. Esta que yo tengo acá, voy a quitar esto. Vamos a hacer esta prueba y voy a hacer esto en el GOINI. A ver si así ya se va el error. ¿Qué es lo que está haciendo esto cuando el constructor es diferente al NGOINIT? Es decir, el constructor inicializa las variables y el NGOINIT lo que hace es una vez esté cargando todo, va a hacer las siguientes asignaciones. Entonces vamos a ver si ahí esta parte, this nombre es igual a this formulario y comenté esta parte de acá. Entonces ahí me sigue generando un error, dice que no ha inicializado la propiedad nombre, entonces voy a inicializarla con este. Y, a ver, nombre es punto astral control. Esto lo voy a comentar. Y este sería this control es igual a this formulario control. Y este en NGOINI voy a decirle, voy a declarar otra variable, más bien para asignársela. Y voy a declarar una variable usuario para no confundir porque está sobreescribiendo variable. This usuario, esto voy a dejarlo por ahora. Y este voy a decirle this usuario.value. Y otra vez en eje server, vamos a ver. Para mirar si está originando. Este es this usuario. Y este es this usuario, this fórmulas. Es decir, estoy leyendo directamente. Formulario control. Esto realmente voy a quitarlo, voy a comentarlo para que no me origine ningún problema. Y miremos a ver que él compile. A ver, para no trabajar con este Astral Control. Ahí está compilando. Volví a originar el mismo error. Vamos a ver acá. Y el error que está originando de nuevo me está diciendo por el nombre. For control name, nombre. A ver. Y dice for control name no existe dentro del tipo componente.
Entonces voy a crearlo como nombre y este como nombre. A ver si así. This control nombre, que sería esta parte. Y ahí ya está. Entonces acá, denme un segundo, es lista y no me está leyendo el valor de nombre. Entonces algo estoy haciendo mal. This nombre, this validate request, validator. Bueno, mientras tanto voy explicando qué es lo que hice. Quité este hasta el control que está originando problemas. Y lo que hice fue básicamente decirle this.nombre, lo declaré como tipo any, ¿sí? Es decir, que se asigne cualquier valor. Y this.nombre, entonces lo referencié al formulario para poder leer el valor de this.nombre. ¿Sí? Si cuando vimos nosotros le dábamos thisFormulario.value, ¿sí? En esta parte, nosotros vemos que adiciona el campo, pero no está imprimiendo el valor, si ustedes ven. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? El por qué y debería imprimir el valor. Porque cuando yo le digo crear, 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 solamente me imprime el nombre del campo, pero no me imprime el valor que tiene asignado. ¿Qué creen ustedes? ¿Nadie? Si tienen esta parte que tienen acá, sí, eso estaba dentro de uno de los videos. ¿Qué creen ustedes que puede hacer para que me imprima? Es decir, thisFormulario.value. O sea, no tengo esto, ¿sí? Y no tengo esto. Solamente tengo esta parte. Esto es lo que tengo acá. ¿Sí? Esta parte, bueno, aquí tengo que declarar nombre para que él pueda identificar. Pero, ¿qué pasa que no identifica nombre? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hace falta o qué debo hacer? ¿O realmente debo mantener esto y dejar esto acá? Quería conseguir el valor de la casilla. Con Ajá, get y no pero con value. ¿cómo consigo el valor de la casilla? Ajá. For controls, nombre, value. Dice Ignacio, ¿se puede usar el get ahora que no tiene el astra? Sí, se puede usar el get ahora que no tenga el astra. Es decir, yo no tengo esto, ¿sí? Tengo esto, pero igual, si yo tengo este astral control, miren que está originando un error. Y el error básicamente es porque no encuentra nombre, ¿sí? This nombre nosotros lo asignamos aquí y lo asignamos como un tipo control, que fue esto lo que hacía que evitara que pudiera reconocer el comando. ¿Sí? Acá, si ustedes ven, yo volví, a ver, aquí yo comenté todo esto. Yo comenté todo esto que tengo acá. ¿Sí? Cuando comenté todo esto, miren el error que originó y me está diciendo todavía que el for control name no es reconocido como nombre. Y me dice acá, la propiedad nombre no existe en el tipo list componente. ¿Cómo hago para que aparezca la propiedad reconocida como un tipo list componente? Portando el TS al HTML. Sí, pero la propiedad control name nombre, o sea, nombre como tal, está diciendo, vea, es que yo no reconozco ninguna propiedad nombre dentro del componente, ¿sí? Que eso es básicamente el error que está saliendo acá. Si ustedes ven, dice la propiedad nombre no existe en el tipo lista componente. ¿Sí? O sea, este que está acá no está.
¿qué creen que hace falta? Es decir, aquí tengo comentado varias cosas, pero ¿qué creen que debo descomentar? ¿Qué creen que no debo hacer? ¿No? ¿Nadie? Aquí creo que hay alguien en el comentario. ¿Qué pasa si coloco Astral Control y this nombre igual a this formulario controls? Que es esta parte que tengo acá. Sigue generándome y dice que el Astral Control no es asignable a ningún tipo string o number. Perfecto. ¿Sí? Y si le saca las llaves al HTML en for control name. El for control name a este. Sí, pero las llaves que están en for control name. ¿Este? En el HTML. No, en el HTML. En el Mira, HTML. sí. En el atributo for control name del input. Solamente for control name, sin la llavecita. Ah, sin esta. Sí, De esta manera. sí. Ahí ya funciona. Y aquí, ¿qué vendría siendo? Es decir, pero vuelvo y comento esto. Aquí compila y de nuevo voy a colocar el valor y aquí ya encuentra el valor. Entonces, el error era en esta etiqueta. En esta etiqueta donde le estamos colocando con esa corchete. Ahora bien, si ya tengo acá, ¿cómo hago para poder obtener el nombre de este elemento? Entonces, nos serviría esta parte que tenemos aquí, nos serviría colocarla aquí. ¿O cuál podría ser? Hay una opción que creo que alguien lo dijo, que era this formulario.get y nombre.value, ¿sí? Que es, digamos, mucho más resumido. Y esto lo quito. Entonces, de nuevo, ¿viene de esta estructura o esta estructura no es? ¿O cómo debo llamarlo? Ah, no comentar el nombre. ¿Cómo debo llamar para llamar a este campo? ¿Sí? Vuelvo y pregunto, que a lo mejor no pregunté bien. This.formulario.value está compilando. Vengo acá, coloco un valor y acá aparece como un objeto los diferentes elementos. O sea que si yo tengo otro input, vuelvo a hacer acá, qué sé yo, vuelvo y coloco otro input que sea clave. Y si clave no está declarado, vengo acá. Acá clave no me sale porque debo declararlo en este elemento. Coma. Voy a declararlo tal cual. Y voy a decirle clave. Entonces, de nuevo, corro acá. Y acá aparece clave y nombre. ¿Cómo hago para poder leer solamente uno de los valores? ¿Cómo hago acá en el console log? Como se había dicho anteriormente, podría ser .get, get nombre, .value, ¿o no? Get, no, a ver, get usuario o get nombre, Get nombre, punto value. claro. Sale Ah, y error. después de nombre, después del paréntesis el nombre, Porque antes del punto debería estar también con un signo de pregunta, porque puede ser nulo. aquí, Después. No, después. Antes del punto value,
Antes del punto value. Ahí, sí, ahí. Entonces acá le colocamos un valor y ahí ya obtenemos. Otra forma también, esa es como le dijo Roberto, otra forma es declarar, perdón, this nombre, ¿sí? Y this nombre, digamos como un tipo any, en el element init, yo puedo asignar esto y decir que es un for group. Entonces aquí, en vez de hacer esto, yo digo console log this.nombre.value. Y puedo hacer referencia a cada uno de estos, ¿sí? Digamos, también se puede hacer de esta manera. Lo declaro como un tipo for group, ¿sí? También lo puedo hacer. Bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una lista. Ya sabemos cómo leer el valor, ¿sí? Entonces voy a quitar, discúlpenme, en esta parte de acá, ¿sí? Este de clave, realmente solamente necesito un campo para poder adicionar. Y acá voy a tener esta parte. Bien. Espero que no esté todo bien, no hay ningún error. Y vamos a declarar acá, porque dijimos que íbamos a agregarlo a un elemento que sea tipo lista. Déjenme, yo cierro todo esto que acá. Entonces vamos a declarar un elemento tipo lista. Voy a decirle que va a ser tipo lista y le vamos a decir que va a ser un array. Y ese array vamos a decirle que va a ser un tipo string, ¿sí? Vamos a decirle los corchetes. Me confundí acá con los comandos. Bueno, aquí estamos declarando un tipo lista y vamos a decirle que básicamente va a ser un array tipo vacío, ¿sí? Vamos a declararlo de esta manera. Y cada elemento que estamos diciéndole crear, vamos a adicionarlo en esa lista. Es decir, que acá vamos a decirle this.lista punto y vamos a decirle un push, ¿sí? Que lo adicione a la lista. ¿Y qué va a adicionar a la lista? This.nombre.value, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, él lo va a ir adicionando a la lista y vamos a imprimir this.lista, ¿sí? Aquí, para mirar qué es lo que contiene. Entonces, cada vez que estoy aquí, ¿sí? Me dicen si voy muy rápido, es que me atrasé, fue con ese error. Entonces, aquí básicamente vamos a adicionarle y vamos a darle crear. Lo adicionado a la lista, voy a adicionar otro elemento, lo adiciona a la lista, ¿sí? Acá lo estamos viendo, adiciona otro elemento y acá lo está adicionando cada vez a la lista, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya lo tengo acá, ahora vamos a hacer uso de una directiva. Y ese uso de esa directiva es para poderla llamar en la vista, ¿sí? Es decir, para poder llamar esa lista en la vista. Entonces vamos a hacer uso de una directiva y esa directiva, digamos, son estructurales, que hay tipo ngIf, que son condicionales, que yo puedo decir, muéstreme esta etiqueta si se cumple esta condición. O en este caso podemos usar un ngFor, que quiere decir vaya mostrando de manera iterativa cada etiqueta dependiendo de lo que tengo en el arreglo, ¿sí? Hace un recorrido de ese elemento o de ese arreglo. Entonces, en este caso, voy a ir acá y vamos a decirle por acá arriba que vamos a crear un UL y cada elemento LI sería un elemento de esa lista, ¿sí? Por lo tanto, ¿dónde deberíamos colocar el LI? ¿Sí? O sea, deberíamos colocar el LI
Y el elemento que se va a repetir, ¿quién es? Va a ser el LI. ¿Sí? El elemento que se va a repetir es el LI. Entonces, aquí, ¿qué adicionaríamos? Adicionaríamos un NG4. Y el NG4, ¿qué es lo que nos dice? Eso es una directiva estructural dentro de Angular y es una iteración. Entonces viene let, que es, ya vimos let, que es la declaración. El ítem es el elemento que va a ir asignando al recorrer la lista. ¿Cómo se llama nuestra lista? Se llama lista. Entonces aquí debemos colocarle el nombre que se llama lista. Y dentro de la etiqueta, es decir, lo que está haciendo es un N4 y va a ir repitiendo esta etiqueta, ¿sí? Cada vez. Pero el valor, ¿dónde lo vamos a colocar? Entonces, para hacer referencia a valor, normalmente lo colocamos en llave y colocamos el elemento ítem, ¿sí? ¿Qué queremos recorrer? Es las en doble llave y el que queremos recorrer. Entonces acá vamos a decirle, entonces cada elemento que estamos adicionando, por ejemplo, él se va a ir repitiendo, qué sé yo, repito. Aquí, qué sé yo, ¿sí? Entonces lo que está haciendo es recorriendo y voy a abrir las etiquetas para que miremos. El que se va repitiendo es el LI. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque entonces yo no puedo colocar el N4 dentro de UL, porque yo no quiero que se repiten las ULs, cada UL. Quiero que se repite es el LI. Por eso lo coloco dentro de LI. ¿Sí? Y para hacer referencia a esto, vamos a colocarlo siempre con doble llave. ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos. Tenemos esta parte, la creación del elemento. No estamos validando ni que es vacío ni nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a eliminar el elemento de la lista. Vamos a hacer uso de eliminar. Entonces, para hacer uso de eliminar, ya no hacemos uso del evento submit porque submit se lo hemos encargado a este que es crear. Entonces, vamos a hacer el click. Y en el click vamos a crear y vamos a decirle que cada vez que le demos clic a eliminar, vaya a una función que se llama eliminar. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear una función que se llama eliminar. Pero para saber qué el elemento de la lista va a eliminar, entonces tenemos que darle o tenemos que decirle que cada vez que escribamos acá, ¿sí? Busque ese elemento de la lista y lo elimine, ¿sí? Entonces, no es que elimine el primero o el que está en la última posición. No me crea el elemento. ¿Cómo lo estás creando? Paro acá. Aquí coloqué lista, array, es tipo string y creé un array vacío. Y esto es solamente para inicializar la lista y aquí en crear coloqué this.lista.push, adicione a la lista y this.nombre lo he declarado como un for group. No sé si así lo tienes. Sí, profe, pero no sé si en el HTML lo tengo igual. Vale, en el HTML recuerda tenerlo con doble llaves. Sí, está así. Y este debe llamarse lista. También, sí. Y este es el elemento que está recorriendo, que es ítem. Item of lista, sí. En G4. Ah, le puse un doble asterisco, aparece, a ver. Sí, mucho cuidado con esto. Ah, sí, ahí está. Ya, gracias. Vale. Entonces, acá vamos a buscar el elemento de la lista y vamos a eliminarlo. Entonces, acá, ¿sí? Esta parte es para hacer el recorrido de la lista. Entonces, primero, ¿cómo podemos recorrer la lista? Voy a explicar, sí, con un for each,
Pero el problema es que no hemos visto la función flecha. Entonces, vamos a hacerlo de un elemento, de una manera tradicional que es con un for, ¿sí? Este for es decirle que inicialice. Bueno, podemos hacerlo con un for each. Primero voy a listar aquí, punto lista. This.lista, si ustedes ven, this.lista tiene varias funciones, ¿sí? Una de esas funciones es la de encontrar un elemento determinado o una es la de un for each, que es recorrer, digamos, toda la lista de elementos, ¿sí? Yo lo puedo decir de esta manera y básicamente puedo decirle, vamos a mirar, item coma index, sin hacer la función flecha, ¿sí? Voy a hacerlo solamente así, sin hacer la función flecha, para luego explicar. Y aquí puedo decirle que imprima cada ítem, ¿sí? Puedo decirle así. Aquí que lo que estoy haciendo, cuando le digo eliminar, hace el recorrido de la lista, ¿sí? Solamente es para que veamos esta parte, no está eliminando todavía. Entonces yo puedo estar aquí y puedo decirle, crea la lista, crea la lista, crea la lista. Y cuando le damos eliminar, miramos aquí en la parte de abajo en el cursor que tengo que está recorriendo cada elemento SS1, 2, ¿sí? Que lo estamos imprimiendo por console. Entonces con un for each yo puedo recorrer. El problema aquí con un for each sale mucho más corto si yo uso la función flecha. ¿Cuál es la función flecha? La función flecha básicamente consiste en que yo pueda reemplazar esto, ¿sí? Y puedo dejarlo de esta manera. ¿Sí? Estos son los parámetros y ya function pasa, digamos, a ser esa función flecha. Entonces yo lo voy a recorrer de nuevo, compilo y debe funcionar. Igual, adiciono Pepito, ¿sí? Y ahora le digo eliminar, aparecen todos, ¿sí? Esa es la famosa función flecha que básicamente lo que yo tenía acá, ¿sí? De esta manera, eliminé función, pero dejé los parámetros y solamente coloqué la flecha, ¿sí? A eso se le llama función flecha y suele utilizarse mucho en Angular. Bien. Entonces, una vez ya hemos visto cómo trabaja la función flecha, es decir, cómo se puede abreviar esa parte a una función flecha, vamos a mirar acá, es decir, estamos recorriendo, ya vimos que podemos recorrer la lista, ¿sí? Toda la lista. Entonces, podemos decirle acá, es decir, tenemos que validar, dijimos que para eliminar, vamos a decirle Pepito acá. Cuando le demos eliminar, tenemos que recorrer la lista y decirle a esa lista, vea, encuéntreme a Pepito, ¿sí? Y elimínelo de ahí. Entonces, ¿cómo creen? Una alternativa podría decir nombre.value, ¿sí? Lo que tengo en el input es igual a item, ¿sí? Si es igual, entonces this.lista. Podríamos es eliminarlo de la lista. ¿Cómo sería el eliminar de la lista? Sería con un split. Entonces ahí le decimos el index y le decimos elimine solo un elemento. No es con un pop. Y puede ser el pot. Vamos a colocar el pot y vamos a mirar el pot. Pero el pot lo que hace, mira lo que dice, remueve el último elemento. Ah, ya, sí, sí, sí. No el específico. Y necesitamos es eliminar uno específico. Entonces, el split, voy a colocarlo acá,
para que muramos la descripción. Y me dice que remueva un elemento de un array y es uno específico, ¿sí? Entonces aquí vamos a decirle el index y solamente le vamos a decir 1. Entonces vamos a ir acá y vamos a decirle de nuevo, Pepito, 1, qué sé yo, Susanita, ¿sí? Roro. Y vamos a decir que elimine Roro, ¿sí? Vamos a decirle que elimine, qué sé yo, ya no elimine el último, vamos a crear otro, Pepito 2. Vamos a decirle Pepito 5. Y vamos a decirle que elimine solamente Susanita, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el slide. Elimina el elemento de esa lista específica. Bien. ¿Todos están bien ahí o ya algunos se quedaron? Bueno, hasta ahí doy stop. Discúlpenme que se me fue la hora.